Bueno, entonces ahora quería que resolviéramos este problema número 7 de la guía 7, en el que dice que tenemos un bloque de 2 kilogramos que se deja libre, o sea, se lo deja caer sobre un plano inclinado que está, bueno, está inclinado hacia abajo. Este plano inclinado primero no tiene rozamiento, y la distancia entre esta masa y la base esta del resorte es de 4 metros. Y nos dan el valor de la constante del resorte. Este resorte está fijo a un soporte que está puesto acá en el plano inclinado, y el plano inclinado forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nos piden primero que hallemos la máxima compresión del resorte, asumiendo que todo este sistema carece de masa. Y después nos cambian un poco el problema, y ahora nos dicen que el plano inclinado no es liso, sino que ahora sí hay un coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano inclinado. Entonces tenemos que hallar en ese caso la compresión máxima. Entonces, empecemos por el punto A. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el problema ahora? ¿Qué es lo primero que nos preguntamos? A ver. ¿Hay o no hay fuerzas externas? Sí hay, el rozamiento. Ok, el rozamiento. Pero eso no es para el punto B, ¿no? Emanuel, ¿querías decir algo? Sí, eso justamente que en el punto A no habría. En el punto A no hay rozamiento. Entonces, ¿hay alguna otra fuerza externa? No hay, ¿no? Si no hay fuerzas externas, ¿qué pasa entonces? Entonces, La energía mecánica es constante. exactamente, la energía mecánica es igual a constante. Muy bien. Entonces, lo que sabemos es que toda la energía potencial que esta masa tiene acá va a ser convertida, en algún sentido, a la energía potencial elástica, cuando este resorte se comprime. Ahora, para resolver este problema, vamos a usar un pequeño truquito, que es, o sea, consiste en elegir adecuadamente el punto en el cual vamos a tomar como referencia para medir nuestra energía potencial. Entonces, el punto inicial acá le vamos a llamar A, donde está la masa inicialmente. El punto donde está inicialmente esta base del muelle le vamos a llamar B. Y vamos a definir un punto C, tal que en C el resorte está completamente comprimido y la masa está quieta. O sea, elijo el punto C, tal que el resorte está comprimido y la masa no se mueve en ese instante, digamos, en ese momento. O sea, ¿se entiende cuál es el punto C? O sea, si yo suelto la masa, esta masa va a chocar contra el resorte, se va a comprimir el resorte y después el resorte la va a empujar de nuevo. Pero hay un punto exactamente, una altura exacta, donde
La masa comprime el resorte hasta que la velocidad o la rapidez de la masa es 0. Ahí, en esa altura, ahí es donde yo elijo el punto C. ¿Ok? ¿Y por qué hago eso? ¿Por qué creen que hago eso? ¿Por qué creen que elijo ese punto y no otro? ¿Ni idea? En el punto C no habría energía cinética, ¿no? Correcto, no hay energía cinética. ¿Y cuál es la energía potencial en el punto C? Esa es Quizás solamente haya potencial elástica. exactamente, esa es la avivada. Esa es la avivada de elegir el punto C. El punto C es tal que la energía potencial en el punto C va a ser 0. Entonces, ahí es donde yo elijo mi sistema de coordenadas. Entonces, yo empiezo a medir la altura desde un punto C. Elijo ese punto C, tal que ahí la energía potencial es 0. Entonces, por ahí en este esquema que es todo tan grande no se va a apreciar. Quizás debería desplazarlo esto un poco más arriba. No me termina de quedar claro cómo dibujarlo. Eh, lo podría poner ahí. Quizás debería hacer otro dibujo para que quede todo más claro. Entonces yo tengo mi plano inclinado. Y en el punto C, la masa comprime el resorte. Y donde el resorte en equilibrio estaba en este punto. Entonces, este es el punto B y este es el punto C. Esa es la altura. A partir de ahí yo empiezo a medir la altura. Entonces, como dije, ese punto me conviene porque ahí la energía potencial es 0. Entonces, en el punto C, la energía mecánica es simplemente un medio de K por un estiramiento que le voy a llamar X al cuadrado. Entonces, este estiramiento, geométricamente, ¿cómo luce? Digamos, si la masa inicialmente estaba acá, entonces, desde acá hasta acá, es esta distancia de L, lo voy a llamar, que son los 4 metros, y esta distancia desde acá hasta acá es X. Es lo que se estiró el resorte por culpa de que la masa lo está comprimiendo ahora. ¿Sí? Entonces en el punto C ocurre esto. Entonces, a modo de comentario lateral, la energía potencial en el punto C es idénticamente 0, lo cual me conviene. Y esa es la razón por la cual elijo ese punto C pícaramente. Y ustedes pueden hacer lo mismo en otros problemas de esta guía. Les conviene. Entonces, esto es lo que ocurre en el punto C. Y ahora tendremos que hacer algo, tendremos que calcular ahora la energía potencial en el punto A, que estaba acá arriba, para relacionarlas y así poder calcular cuánto vale este estiramiento. ¿Está bien? Entonces, vamos ahora al punto A.
cómo es la energía mecánica en el punto A? M por G por H. M por G por H. Ok. Ahora, ¿qué es H? Es la pregunta. H es esta altura, ¿desde dónde hasta dónde? Es la pregunta. Es desde acá hasta este punto de referencia. Esto es H. Entonces, ¿cuánto vale H? Sí, tenemos que hacer algo de trigonometría. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cuánto vale H? ¿Cómo calculamos H? Me falta que escribir que este es el ángulo, tita. Con el seno del ángulo. Y el seno del ángulo. Sí, el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa. Exacto, exacto. Y ahora la hipotenusa, ¿cuál es? Esa es la parte crítica, ¿no? L más X. Es L más X, exactamente. O L vale 4, o sea, o 4 más X. Entonces, ahí es donde vamos a usar la picardía. Entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto H dividido la hipotenusa, que es L más X. Entonces, bueno, entonces H es igual a L más X por el seno de θ. Bien. De esa forma, nos queda que la energía mecánica es la masa por la gravedad por L más X por el seno de θ. Ahora, nosotros podemos igualar esta ecuación con esta ecuación, porque de todas formas son iguales, entonces nos queda un medio de la constante K por X al cuadrado, que era la energía mecánica acá arriba, esto es igual a la masa por la gravedad por L más X por el seno de θ. Y acá tenemos que, bueno, distribuir esto aquí y acá, al igual que el seno de θ. Entonces, este lado nos queda masa por gravedad por seno de θ por L más masa por gravedad por seno de θ por X. Bien. Y ahora, bueno, esto es igual a un medio de K por X al cuadrado. Entonces, fíjense que esto, ¿qué es? ¿Qué tipo de ecuación es? La cuadrática. Es una cuadrática. Hay que reescribirla un poquito más. O sea, voy a llevar estos dos términos, podría llevar a la izquierda, o agarro este y lo llevo a la derecha. Voy a hacer eso último. Entonces me queda que 0 es igual a menos un medio de K por X al cuadrado más mg, voy a escribir este como segundo término, mg por seno de θ por X más mg por seno de θ por L. Entonces, yo veo que acá me queda, tengo la variable al cuadrado, la variable y acá nada, una constante. Esto es una ecuación cuadrática, entonces yo tendría que usar la fórmula resolvente, la ecuación de Bhaskara, para obtener el resultado. Esto es menos mg por seno de θ más menos la raíz cuadrada de, o sea, dice acá esto menos esto, más menos la raíz cuadrada de esto al cuadrado, mg seno de θ al cuadrado, menos 4 por a, esto, perdón, esto, con el signo menos incluido, o sea, el signo menos con este menos se me hace más, un medio de k por c, que es esto que está acá, es mg seno de θ por L. Y todo esto dividido 2 veces A, o sea, 2 por menos un medio de K. Bueno, hay que resolver esto. Para no perder tanto tiempo, yo voy a ver, esto me da dos soluciones. Esto me da dos soluciones. Entonces, por un lado,
me da x1 igual a 0,99 metros y x2 igual a menos 0,79 metros. Ok, entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos es la solución para nuestro problema? Como en el caso anterior, va a ser positiva. Bien. O sea, uno se da cuenta acá de que la solución tiene que ser positiva porque el X tiene que comprimir al resorte. No tiene sentido de que el X sea negativo y el resorte se estire. Entonces, la solución del problema es la Profe, solución física. Te escucho. ¿el negativo sería cuando está a punto de tocar el resorte o está de más? No, el negativo sería tal que, o sea, esto negativo, fíjate que a esta hipotenusa tendrías que restar algo, o sea que esto significa que un X negativo sería algo por acá, ¿no? O sea, tendrías algo por acá. Entonces sería un resorte que en vez de comprimirse, porque la masa lo está empujando, lo que está pasando es que el resorte se estiró. Y eso no tiene sentido físico. No tiene sentido en nuestro problema. El resorte no se va a estirar. Claro, entiendo. Entonces, esa es una solución que tiene que ser descartada, porque no tiene sentido en nuestro problema. Entonces, esta uno puede decir, no tiene sentido, en nuestro problema no tiene sentido físico. Entonces nos quedamos con la solución x1 igual 0,99 metros, y esta es la solución del problema que estamos buscando. Bien. Creo que con eso ya resolvemos lo que pide el ítem A. Esa es la compresión máxima del resorte. O sea, es decir, cuando el resorte se comprime y la masa ya no tiene más energía cinética. Ahora, la situación puede ser muy diferente cuando existe un coeficiente de rozamiento. Ahora nos dicen, hay coeficiente de rozamiento entre el bloque y el piso. Entonces, en el ítem B, es como plantear un problema de nuevo. Acá tenemos un coeficiente de rozamiento que de hecho es un coeficiente de rozamiento estático o dinámico. Usted tiene que asumir que la masa se va a mover, por lo tanto este es un coeficiente de rozamiento dinámico, así como dice Tomás. Entonces, acá es parte de las hipótesis del problema que se vence el coeficiente, que se vence el rozamiento estático para que la masa empiece a moverse. Si no, no tiene sentido plantear el problema. Entonces, asumiendo que vencemos al rozamiento estático, entonces tenemos un coeficiente de rozamiento dinámico diferente de cero. Entonces, volvemos a plantearnos la pregunta. ¿Hay fuerzas externas en este problema? Ahora sí, dice Tomás. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que ahora no va a ser con... Entonces, por un lado, la energía mecánica ya no es constante, eso es verdad. Pero ¿podemos decir algo más? ¿Podemos decir algo de la variación de la energía mecánica?
y que va a haber un trabajo de fricción, de fuerza de rozamiento. Ujú. Entonces, en este caso uno puede decir que hay un cambio en la energía mecánica que va a estar asociado con el trabajo hecho por las fuerzas de fricción o las fuerzas de roce. Exactamente. Entonces, esto es lo que ahora vamos a tener que usar. Entonces, vamos a calcular cada una de estas cantidades por separado. Primero vamos con el trabajo de las fuerzas de rozamiento. ¿Esto aquí es igual? A ver, vamos al esquema. Si yo ahora tengo este esquema y yo tengo una fuerza de fricción actuando en todo este trayecto, ¿cómo calculo el trabajo hecho por la fuerza de fricción? Y la resta de la energía mecánica en C menos la energía mecánica en A. Bueno, eso es totalmente cierto, porque es lo que dice esta ecuación. Entonces, lo que vos estás diciendo es, en realidad lo que vos estás sugiriendo es empezar por el lado izquierdo. Es el cambio de la energía mecánica es igual a la energía mecánica en C menos la energía mecánica en A. Eso está bien. Entonces, si querés empezar por acá, la energía mecánica en C, voy a ir a buscar el esquema, ahora voy a traerlo de vuelta. O sea, yo voy a mover esto más abajo. Ahora tenemos un nuevo punto C y tenemos un nuevo estiramiento que le llamo X'. Y el punto este C ahora es C', porque ya no es el mismo que antes. Entonces, aquí, ¿cómo es la energía mecánica en el punto C'? ¿Qué tipo de Y energía mecánica? ahí otra vez va a estar la energía potencial elástica. Otra vez la energía potencial elástica es un medio del K por, ahora se llama X' al cuadrado. ¿Y cuánto es la energía mecánica en A? Entonces, haciendo de vuelta el mismo truco que antes, lo mismo que hicimos antes, es masa por gravedad por, ahora se llama H', una altura H'. Este H' ahora es simplemente, es igual, como habíamos hecho antes, es esto mismo, L más X' por el seno del ángulo. L más X' por el seno del ángulo. Entonces, usando todo eso, tenemos que el cambio de la energía mecánica es igual a un medio de K por X' al cuadrado menos M por G por H', que es esto, es L más X' por el seno de tita. Bien, entonces, ahí ya calculamos el cambio de la energía mecánica. Todo bien con eso. Pero la cosa es que también podemos calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Si yo tengo la masa en algún punto, digamos, vamos a dibujar la masa por acá. La masa por acá. Esta masa bueno, tiene su peso hacia abajo y hay un rozamiento hacia atrás porque la masa se está moviendo hacia abajo y en diagonal. Se está moviendo hacia acá y en diagonal. Entonces el rozamiento apunta hacia arriba, también paralelo al plano inclinado. Entonces, este peso uno lo descompondrá en su componente en esta dirección, normal al plano, y también tendremos una fuerza normal en esta dirección. Normal, P sub I, y también está el componente P sub X.
Entonces, para toda esta descomposición, yo usé implícitamente un sistema de coordenadas en el cual esta es una dirección que le voy a llamar y prima. Ah, qué feo, me va a quedar ahora. Bueno, y acá tenemos otro segundo eje de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que yo quería enfatizar acá? Que la fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento que está actuando acá hacia atrás, es siempre constante. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Mu por la normal. Este modo dinámico por la normal. O sea, el módulo de la fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Y ahí habría que calcular y Masa despejar por la gravedad normal. por el coseno. Correcto, hay que despejar la normal. Para hacerlo simple, yo voy a usar resultados que ya conozco de antes, porque lo he hecho varias veces. O sea, yo sé que yo sé que la normal es m por g por el coseno del ángulo. En un parcial lo tienen que hacer detalladamente, porque me tienen que contar de que ustedes lo saben. Pero como ya lo hemos discutido muchas veces en la clase, yo simplemente voy a usar este dato, o este cálculo. Entonces, la fuerza de fricción nos queda mu dinámico por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo. O sea, comentario de esto. Esto vale siempre que el ángulo que te den sea el ángulo con la horizontal. Si te dan este ángulo con la vertical, la cosa es diferente. O sea, hay que usar, la normal acá ya no sería con el coseno, sería con el seno. O sea, no usen esto como una fórmula dada. Fíjense qué datos les da el problema. En este caso, esto vale. Entonces, esta es la fuerza de fricción. Bárbaro. Ahora, ¿cómo calculamos el trabajo dado por las fuerzas de fricción? ¿Cómo calculamos el trabajo? Ese creo que era una fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Claro, o sea, en sí el trabajo es el producto escalar de la fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento, producto escalar, el desplazamiento delta X. Ahora, la fuerza de rozamiento apunta hacia atrás. El desplazamiento apunta hacia adelante, porque se desplaza hacia allá. Entonces, si quieres, a mí me gusta pensarlo que cuando son opuestos, esto te da menos el módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo de desplazamiento, delta X. Pero también lo puedes ver como, que es el módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo que forma, que es 180, que el coseno de 180 te da menos 1. Uy, perdón. O sea que esto es de cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, a este ya lo habíamos calculado y nos falta este tipo de acá, delta X. ¿Cuánto vale delta X? ¿Cuánto es el desplazamiento total? L por X, L más X prima, creo. L más X', ¿no? Porque es desde acá hasta acá. O sea, es L más X'. Entonces, este es el desplazamiento total. Y bueno, entonces si ya tenemos el desplazamiento y tenemos la fuerza de fricción, entonces el trabajo de la fuerza de roce es igual a menos. El valor de la fuerza de fricción era mu por m por g por coseno del ángulo. Y el desplazamiento es L más X'.
Entonces, esto es igual a la fuerza de rozamiento. Perdón, el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y de nuevo, este signo indica que esto le está sacando energía a la masa. Entonces, si ya tenemos esto, y tenemos también el cambio de la energía mecánica, usamos esta ecuación que teníamos al principio. Entonces, voy a copiar esto que está acá. Copio. Entonces, usando que el trabajo de las fuerzas de rozamiento es igual al cambio de la energía mecánica, entonces tenemos que esto que está acá es igual a esto que voy a copiar de acá. Bien. Y ahí llegamos a una ecuación. Es una ecuación también cuadrática, porque acá tenemos la x al cuadrado y acá tenemos x solita. Entonces, esta es una ecuación cuadrática de la cual tendremos que despejar y nos va a dar dos soluciones. En este caso, como nos quedó tan complicado todo con demasiados símbolos, para resolverlo, sugiero escribir los números directamente. O sea, ustedes despejan la ecuación de la resolvente y directamente, a partir de acá, pasen a los números lo antes posible porque si no son demasiados símbolos y corren riesgo ya de confundirse. Entonces, en este caso ya está complejo. Es mejor escribir directamente cuáles son los valores de la masa, de la gravedad, del coseno del ángulo, del coeficiente de rozamiento dinámico, de L, etc. Y entonces resuelven. Si ustedes resuelven esto, a ver, ya les digo qué da. Ustedes resuelven esto y les da dos soluciones, x1, 2, 0. X les da. Ahí nosotros tenemos que saber que nos va a dar en metros, sí o sí. Y si ustedes tienen todos los coeficientes bien puestos, les tiene que, o sea, con las unidades correspondientes, les tiene que dar en metros. O sea, si van a trabajar con esto, asegúrense de estar trabajando en el mismo sistema de mediciones. Si empezaron con MKS, usen todo en MKS y la X les va a dar en metros. Si usaron CGS, fíjense que todo tiene que estar en CGS, o sea, centímetros, gramos, segundos. Entonces X les va a dar en centímetros. Sean consistentes, no mezclen sistemas. Es lo único que tienen que tener cuidado. Si ustedes tienen cuidado, X les tiene que dar en metros. También lo pueden verificar. O sea, escriben las unidades de cada cosa y aparte hacen el cálculo de las unidades. Entonces, así es como lo pueden resolver. Yo cometí el error de notar solo una de las soluciones, que me da 0,78 metros, y había otra que me daba, creo, menos 0,65 metros. Algo así. Entonces, de acá tenemos que filtrar cuál es la solución que tiene sentido físico para nosotros. Y es obviamente la positiva, como habíamos hecho antes. Entonces, nos queda que la solución, x igual a 0,78 metros, es el resultado final. Ahora bien, perdón, esto se llama x'. X', x'. Ahora, ¿qué esperamos de x'? Que sea mayor, menor o igual a x. Menor, ¿Y por qué tiene que ser menor? porque hay un rozamiento. Porque hay un rozamiento. Entonces hay menos energía disponible para comprimir el resorte. Entonces comparemos. X' es 78 centímetros y X es 99 centímetros. O sea, efectivamente, obtenemos un resultado que es consistente. En el parcial deberíamos poner todas las unidades e ir cancelando hasta que nos queden metros o podemos omitir eso y poner metros directamente. Si la cuenta es simple, traten de llevarlo con símbolos lo más posible. Ahora, si la cuenta es compleja como esta,
y tienen que arrastrar las unidades, se les complica. Entonces, mi sugerencia es que pongan una oración así como, algo así, yo pondría algo así. Eh, por simplicidad, se omiten las unidades. Eh, pero por simplicidad se omiten las unidades. Sin embargo, todas ellas se expresan en el sistema, no sé, MKS o sistema internacional o lo que sea. ¿Sí? Yo pondría algo así. No creo que les vaya a tocar una cuenta tan complicada como esta, pero ustedes verán, si se les arma mucho lío, busquen la vuelta para que sea más simple. Pero una oración como esta me da la idea de que ustedes están más o menos entendiendo cómo trabajar con las unidades. Alternativamente, ustedes pueden o se pueden dejar los números y pueden hacer el cálculo de unidades aparte. O sea, esta es opción 1. Opción 2 es hacer el cálculo de unidades aparte. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Lo que no tiene que pasar es que quien agarre su parcial piense que ustedes no están teniendo cuidado con las unidades. O sea, ustedes tienen que convencer a la otra persona que les va a corregir que ustedes saben manejar las unidades. Lo pueden hacer de más de una forma, pero tiene que quedar claro que ustedes saben cómo hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Chicos y chicas.